Bien, amigos, vuelve entonces el tema del Código Penal. Al menos es de esperar que ahora lo van a leer, porque había un afán de que lo aprobaran sin leerlo, lo que indica qué es lo que hay ahí. Un afán públicamente, que no lo lean, que lo aprueben sin leerlo, jugándose casi el cuello por ese detallito de que no lo leyeran. Entonces las experiencias nos dicen lo que pasa cuando no se leen. Y lo puse de ejemplo ayer o antier. El contrato de la Barrigol 97-3. El oro 97 para la Barrigol y el 3% para el Estado, el dueño del oro. Ese lo aprobaron sin leer. Entonces, ¿por qué que no quieren que se lea? Ahora hay que leerlo. Ahora hay que leerlo en detalle y todo el país estar pendiente de cada detalle, porque los macos van a aparecer. Los motivos por los cuales no querían que se leyera, cuando se lean, van a aparecer. De manera que nosotros como medio vamos a estar atentos a cada detalle del Código Penal. Yo creo que hay dos grandes misiones con el tema del Código Penal, o que son las misiones que debería de tener el Congreso y los legisladores. Uno, leerlo, en efecto debatirlo. Y en segundo lugar, no aprobar un disparate, y lo digo así claramente. Sí. ¿Y qué es un disparate en materia de Código Penal? Un código que no tenga sincronizadas o con coherencia articuladas las sanciones, las multas, que las multas, por ejemplo, como pasa en algunos ilícitos del proyecto del Código Penal, guarden relación con el tipo de beneficio que se recibe si se delinque. Es decir, si yo... Que no sea negocio robar. Claro, es decir, que la multa no sea tan pírrica, que sea mejor cometer el ilícito por la ganancia que implica y pagar la multa, que no cometerlo y pagar la multa. O sea, tiene que tener un efecto disuasorio, uno. Dos, que proteja a las víctimas. Es decir, no puede ser que si una persona menor de edad es abusada por un adulto, ese adulto pueda entrar dentro del régimen de semilibertad y, por ejemplo, algunos días salir a las calles. Eso no es que ese régimen está mal, es que ese régimen no es para ese tipo de ilícitos, porque naturalmente pone en una situación de peligro a las víctimas y a otras personas que podrían ser víctimas de esa persona que ha perpetrado ese tipo de delitos antes. Por igual, creo importante que el tema de la corrupción se articule de una manera que haga sentido. O sea, no puede tener un problema tan fundamental el tipo penal que cuando se lleve a un tribunal, por lo general no se sea culpable de nada, porque técnicamente de lo que se trataba no era de este aspecto específico. Y eso ha pasado mucho aquí. O sea, para ponerle un ejemplo distinto, pero que hace de fácil comprensión, como en la República Dominicana no existe ahora mismo la autoría material, el que manda a matar a una persona y paga a un sicario para eso, es cómplice, es decir, lleva menos pena que el que ejecuta el asesinato. Y naturalmente hay dos autores, no un autor y un cómplice, hay un autor material y hay un autor intelectual. Como aquí eso no está formulado, no se puede condenar como se debe, como debería ser en justicia y en lógica ese tipo de ilícitos, pues por tecnicismos así no puede quedar impune, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con la corrupción. Entonces, reitero, hay dos cosas claves que tiene que hacer el Congreso. Uno, leerlo y debatirlo públicamente para que este país se entere de lo que hay ahí. Y dos, no aprobar otra vez tremendo disparate. Y también ese código debe garantizar derechos para todos. Sí. Porque no se trata de que tal sector tiene más incidencia, hace más ruido, puede presionar más, o que el legislador le teme a la reacción de tal o cual sector, el que sea. Debe garantizar derechos para todos los ciudadanos dominicanos. Sí, el señalamiento que hace Carolina es una de las barbaridades que tiene actualmente el código, que no es autoría intelectual. Si Juan le paga a Pedro para que mate a Bienvenido y lo mata, a Bienvenido le arrancaron la vida por la voluntad de Juan, que fue el que pagó.
Ese fue el que determinó que Bienvenido muriera. Debe pagar igual que el que lo mató. Exacto. Debería. Es decir, ese fue el que generó el crimen, Ujú. el que lo urdió, el que pagó para que mataran al otro. Entonces el otro está muerto porque al primero le dio la gana de que se le arrancara la vida y pagó por eso. Entonces, el autor intelectual debe tener una pena mayor que el autor material, como mínimo. Entonces, porque eso es un incentivo para los que pagan por matar. Ah, no, yo le pago a Pedro para que mate a Bienvenido, y si lo agarran, se bromó Pedro. Yo que pagué y que fui el que decidí que se le arrancara la vida a ese otro ser humano, me quedo impune. Son códigos y legislaciones que parecen hechas por los delincuentes. Parecen hechas por los delincuentes. Es más, es que ustedes verán lo que va a salir ahí cuando lean ese código. Cosas hechas por corruptos para evitar ser castigados. Ya falta poco para que lo veamos. Porque no es otra la explicación de que hayan insistido tanto, con tanto empeño, en que se aprobara sin leerlo. Y que un senador como Genao dijera, ya eso lo vieron en la Cámara de Diputados, los senadores no tenemos que verlo. Como si él no tuviera más de 30 años como legislador y no supiera que tenemos un Congreso bicameral, que por cierto debería ser unicameral. Pagamos demasiado zángano. Carísimo. Y demasiado exoneración y barrilito y cuarto. Pero no solo por el desperdicio de dinero que eso implica, sino porque es un sinsentido en la organización del Estado Dominicano. Yo creo que mucha gente a veces cree que es simplemente como para bajar la nómina de legisladores. No, es que no tiene, en un Estado unitario como la Constitución establece que es la República Dominicana, que quiere decir que no tenemos estados dentro del Estado, como sí lo tiene, por ejemplo, un Estado federado como los Estados Unidos, no tiene sentido tener dos cámaras, porque no hay por qué representar a los estados, en este caso las provincias, sino simplemente a la población, porque reitero, no hay estados dentro del Estado, no hay una Suprema Corte de Justicia de Sánchez Ramírez, o sea, Sí. no tiene sentido hacer eso. Entonces, la única cámara que hace sentido en la organización constitucional del Estado es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. La Cámara Alta no tiene ninguna razón de ser. Entonces, claro, no, además de hacer un sistema legislativo coherente con la estructura constitucional, además de eso nos ahorramos todo el costo de la Cámara Legislativa completa. Sí, exactamente. Bueno, ratificado entonces Eduardo Estrella como presidente del Senado, Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados. Sigue la misma directiva y ahí está Genao reintroduciendo el Código Penal y obviamente esperamos que lo lean y que lo discutan, porque en la Cámara de Diputados tampoco se discutió bien. El testimonio lo dio José Horacio Rodríguez aquí. Y el resultado lo demuestra también. Sí, que él pidió, dijo, pero vamos a leerlo, porque lo que presentaron, esto va hoy, sí, pero no lo hemos leído. Un plazo para leer, no señor, y así lo aprobaron. Y en el sin último leer. momento. Es decir, que en la Cámara de Diputados no fue que lo leyeron y lo discutieron como se debe. Uchi, yo creo que es relevante la reelección de Eduardo Estrella, porque eso no se produjo tan suave como se ve hacia No. afuera. Ahí hubo sus ruidos, hubo sus fricciones. Sí. El PRM tiene, desafortunadamente, en el ADN, ese virus, se puede llamar así, esa vocación autodestructiva que heredó del PRD. Entonces Sí. ellos se hacen una oposición más virulenta que la propia oposición. Así que la reelección, yo creo que de un hombre decente, porque Eduardo Estrella es un Así hombre mismo es. decente. En la política no hay muchos Eduardo Estrella en los partidos tradicionales, ni en los otros tampoco no tradicionales.
hay poco de así que yo creo que esa fue una muy buena elección de los senadores. Eduardo Estrella fue secretario de Obras Públicas en el gobierno de Balaguer y salió limpio. Y salió limpio. Que eso es difícil. Sí, los secretarios de Obras Públicas que pasaron por el gobierno de Balaguer. Sí. Eso fue, bueno, como después, como lo que siguieron después, también hay que decirlo. Y Eduardo Estrella salió limpio de ahí. De manera que sí, podemos decir que es una buena noticia que lo hayan reelegido. Vamos a tratar de hacer contacto un poquito más adelante, no sé si ya lo tenemos, porque estamos tratando de mostrar el centro Juan Montalvo, que tiene un centro de acopio de ayuda para Haití, para que los ciudadanos que quieran ayudar lleven su contribución ahí, pero entiendo que no está abierto todavía a esta hora. Podemos de todas maneras poner en pantalla, producción, la imagen de la convocatoria que hace el Centro Montalvo para recordarles a las personas qué donar y dónde donarlo. El Centro Montalvo tiene su centro de acopio en la calle José Fabrea, número 88, aquí en el Distrito Nacional, y se pueden donar enlatados, comida no perecedera, jabón de cuava, detergente, cloro, alcohol, mascarillas, medicamentos, toallas sanitarias, papel higiénico, ropa para adultos y bebés y menores, sábanas, abrigos, toallas, calzados, etcétera. Es decir, todo eso que se necesita de una forma muy básica para vivir y que puede resistir el proceso de acopio y traslado. Por eso es importante que la comida sea no perecedera y los enlatados en ese sentido son ideales. También ellos están aceptando ropa para niños, para adultos, y es importante este gesto, este operativo, el mano a mano, men a men, porque eso, como decíamos ayer, es una manifestación de lo más sublime, de ese espíritu solidario, de esa humanidad de los dominicanos, que nos caracteriza durante todo el tiempo. El dominicano tiene la característica de quitarse la comida de la boca para darle a otro, y pocas naciones tienen esa condición. Así que vamos a mantener eso, vamos a solidarizarnos con Haití, que lo necesita hoy, mucho. Recordarles también las redes sociales de este proceso de acopio que lidera el Centro Montalvo, @manoamanoconhaití en Instagram, que es donde principalmente han estado desarrollando ese tipo de comunicación digital acerca del tema del acopio. También decir sobre eso que mencionabas, Germán, que estos actos de solidaridad vienen porque siempre hay una iniciativa gubernamental, digamos, o estatal, propia de la solidaridad entre países, incluso tiene mucho que ver con las relaciones internacionales y todo eso, pero este tipo de iniciativas muestran lo que surge, lo que brota del pueblo mismo a favor del vecino país, y yo creo que es una de las razones por las que los dominicanos podemos estar más orgullosos de ser compatriotas unos con otros, porque hemos sabido ser solidarios cuando nos han necesitado en otras tierras. Bueno, y el referente es el terremoto anterior, en el 2010, en enero del 2010. La verdad es que se volcó la ayuda dominicana hacia Haití, de parte del gobierno que presidía Leonel Fernández, de parte del pueblo, hubo muchos centros de acopio y se mandó ayuda en cantidad. ¿Te recuerda una Pero señora? También de empresas del sector privado. Eso no se dijo todo lo que merecía decirse. Al día siguiente del terremoto, ya estaban en marcha hacia Haití equipos pesados para remover ruinas, para remover escombros, en fin, que era una cosa urgente. Eso es una de las primeras cosas que hay que hacer. De manera que esa solidaridad se manifestó en todos los sentidos. Uchi y Carolina, y a mí me encantó, me conmovió, creo que a todos, aquella imagen de la señora
que recién parida, que estaba amamantando a varios niños que quedaron huérfanos. Ay, Eso para sí, mí fue la sí, expresión sí, sí, más sí. Hermosa de la solidaridad de un pueblo hacia otro. Así es. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos.